Muy buenas para todos. Yo soy el doctor Iván Domínguez, médico patólogo, y hoy vamos a continuar hablando acerca de las adaptaciones celulares. Continuando con el tema de la atrofia. Se conoce como atrofia la reducción en el tamaño de la célula por la pérdida de sustancia celular. Cuando se haya afectado un número suficiente de células, el tejido o el órgano entero disminuye de tamaño, volviéndose un órgano atrófico. Debe subrayarse que aunque las células atróficas pueden tener una función disminuida, no están muertas. La atrofia es el resultado de una disminución de la síntesis de proteínas y de un aumento de la degradación de proteínas en las mismas. Disminuye la síntesis de proteínas por una reducción de la actividad metabólica. En muchas situaciones, la atrofia se acompaña también de un aumento de la autofagia. Como sabemos, la palabra autofagia deriva de dos raíces griegas, la palabra auto, que significa uno mismo, y fagia, que significa comer. En definición, la autofagia significa la célula se autocome, se automutila, en ocasiones buscando nutrientes que no se lo puede aportar. El torrente sanguíneo empieza a comerse sus propios organelos hasta que finalmente muere. Esta autofagia da lugar a un aumento del número de vacuolas autofágicas. La autofagia es el proceso por el cual las células comen sus propios componentes con el fin de encontrar nutrientes y sobrevivir. La atrofia se clasifica en dos tipos: una atrofia fisiológica y una atrofia patológica. Pero aunque los estímulos sean fisiológicos o patológicos, o sea, que sean distintos, los cambios a nivel celular son idénticos. La atrofia fisiológica puede ser causada por involución del órgano, como ocurre en ciertas fases embrionarias, donde disminuyen algunos órganos como son la notocorda, el conducto tirogloso y el conducto arterioso, todos órganos durante el periodo embrionario o fetal. También puede ocurrir atrofia fisiológica en el posparto, donde el útero disminuye de tamaño luego de haber estado hipertrófico e hiperplásico para poder albergar al feto. En la atrofia senil o atrofia por envejecimiento, disminuyen de tamaño todos los órganos reproductores masculinos y femeninos. Lógicamente, ya no se van a utilizar. Órganos como las mamas, el útero, los ovarios, la próstata y los testículos. A nivel del músculo esquelético, cuando éste queda en reposo por mucho tiempo, también disminuye de tamaño. Por último, en el timo, que es un órgano con función linfoidea, empieza a atrofiarse fisiológicamente a partir de la adolescencia hasta que desaparece completamente. Con relación a la atrofia patológica, puede tener varias causas. Número 1. Cuando la carga de trabajo muscular disminuye, como ocurre en pacientes lesionados que le colocan un yeso o que están en cama por tiempo prolongado. O número 2, cuando hay pérdida de la inervación, como ocurre en ciertos traumas e infecciones como la poliomielitis. Número 3, cuando disminuye el riego sanguíneo, como ocurre en la aterosclerosis. Número 4, cuando la nutrición es inadecuada,
como ocurre en el marasmo, en la anorexia nerviosa o en el cáncer. Cuando se pierde el estímulo endocrino, como ocurre en los órganos reproductores, cuando presentan ciertas patologías. Y número 7, cuando algunos tumores crecen considerablemente a tal punto que llegan a comprimir órganos vecinos, estos órganos que sufren la compresión terminan atrofiándose. Cuando el cerebro recibe poca irrigación, como ocurre en la arteriosclerosis senil, sufre atrofia disminuyendo de tamaño. Lo mismo ocurre en el vaso cuando hay poca irrigación por la arteria esplénica. Pasando ahora a la adaptación celular llamada metaplasia. La metaplasia es un cambio reversible en el que un tipo de célula adulta, ya sea epitelial o mesenquimal, es sustituida por otro tipo de célula también adulta. En este tipo de adaptación, las células sensibles a un estrés particular son sustituidas por otros tipos celulares más capaces de resistir el ambiente adverso. Quiere decir, una célula que sea cilíndrica y está siendo agredida, esta célula puede cambiar de forma para poder adaptarse a esa agresión. Esta nueva forma va a soportar más la agresión que la antigua célula que está. ¿Cuáles son los tipos de metaplasia que conocemos? Las metaplasias pueden ocurrir a nivel de los epitelios y de los tejidos conectivos. La metaplasia epitelial se puede clasificar en escamosa, cuando se sustituye un epitelio cualquiera y en su lugar aparece un epitelio plano estratificado, que también se le llama epitelio escamoso. Número 2, la metaplasia apócrina, que ocurre en las mamas como consecuencia de una exageración y distorsión de los cambios mamarios cíclicos que se producen normalmente en el ciclo menstrual, y consiste en el cambio del epitelio glandular mamario por epitelio apócrino similar al que poseen las glándulas sudoríparas apócrinas. Y número 3, la metaplasia intestinal, que consiste en la aparición de un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, similar al epitelio que posee el intestino. La metaplasia epitelial se ve ejemplificada por el cambio escamoso que se produce en el epitelio respiratorio en los fumadores crónicos. Las células del epitelio columnar ciliado, recuerden que la tráquea y los bronquios poseen un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Este epitelio es sustituido, ya sea focal o ampliamente, por células epiteliales escamosas estratificadas, o sea, un epitelio plano estratificado. La deficiencia en vitamina A también puede inducir a una metaplasia escamosa en el epitelio respiratorio. Hay un epitelio escamoso que se le llama epitelio duro, porque este puede ser capaz de sobrevivir en circunstancias en que el epitelio especializado más frágil no lo toleraría. Aunque el epitelio escamoso metaplásico tiene ventajas para la supervivencia, se pierden importantes mecanismos protectores, como son la secreción de moco, que le otorga las células caliciformes, y la eliminación de materias atrapadas por los cilios. Por consiguiente, la metaplasia epitelial es una espada de doble filo. Además, las influencias que inducen la transformación metaplásica, si son persistentes,
puede predisponer a la transformación maligna del epitelio. Esto quiere decir, es una espada a doble filo. Número uno, porque disminuye o elimina los mecanismos protectores de secreción y eliminación de partículas. Y número dos, porque puede predisponer a la aparición del cáncer. En efecto, en una forma común de cáncer de pulmón, la metaplasia escamosa del epitelio respiratorio coexiste con frecuencia con cánceres compuestos de células escamosas malignas. Se piensa que fumar causa inicialmente una metaplasia escamosa y los cánceres surgen posteriormente en algunos de estos focos alterados. No siempre es necesario que se produzca metaplasia en la dirección del epitelio columnar a escamoso. En el reflujo gástrico crónico, o sea, cuando hay un reflujo desde el estómago hacia el esófago, porque la válvula esofágica inferior no tiene un tono adecuado, o sea, no cierra adecuadamente, permite pasar alimentos llenos de ácido clorhídrico hacia el esófago. En el esófago no se tolera ese ácido y entonces sufre una quemadura química. En este reflujo gastroesofágico, el epitelio escamoso estratificado normal, o sea, el epitelio plano estratificado que posee el esófago, sufre una transformación metaplásica y cambia a un epitelio cilíndrico con células caliciformes. También puede producir metaplasia a nivel de las células mesenquimales, pero esto es mucho menos claro como respuesta adaptativa. Por ejemplo, en ocasiones se forma hueso en tejidos blandos, sobre todo en focos de lesión. La metaplasia mesenquimal se puede clasificar en metaplasia cartilaginosa, cuando se sustituye un tipo de tejido conectivo y en su lugar aparece cartílago. Número 2, metaplasia ósea, cuando se sustituye el tejido conectivo y en su lugar aparece tejido calcificado. Y número 3, metaplasia decidual, que es la aparición en el estroma endometrial de un tejido decidual similar al visto durante el embarazo, pero sin estar embarazada y sin estar en la etapa progesterónica del ciclo menstrual. ¿Cuáles causas podemos mencionar de metaplasia? A nivel de la metaplasia escamosa, tenemos como causa los agentes físicos, y aquí podemos ver cómo ocurre en la mucosa endometrial una metaplasia escamosa por la colocación del dispositivo intrauterino. Y también la metaplasia escamosa se puede ver en los conductos tanto del riñón como de la vesícula biliar, cuando hay cálculos, cuando hay litiasis, cuando hay piedras. Otra causa de metaplasia escamosa lo aporta los agentes inflamatorios. Por ejemplo, a nivel del pulmón, del cuello uterino y del estómago, puede haber una bronquitis, una cervicitis o una gastritis, y en este caso estamos viendo un cuello uterino con inflamación crónica, lo que se llama una cervicitis crónica. Otras causas de metaplasia podemos mencionar el envejecimiento de los tejidos, como por ejemplo la metaplasia ósea en los ancianos, específicamente en los cartílagos de los ancianos. También la isquemia crónica, como ocurre en la metaplasia cartilaginosa en cicatrices, o en los infartos de algunas glándulas como el páncreas, la próstata y las glándulas salivares. Y también el tratamiento con algunas hormonas
sobre todo con estrógenos exógenos. Hasta aquí el tema de atrofia y metaplasia. Gracias por su atención. Pásenla bien.